Buen día. Lo que vamos a ver acá es una especie de repaso del tema de análisis de oraciones que tienen que haber visto entre primer y segundo año de análisis de oraciones simples. Vamos a dejar de lado acá las oraciones unimembres que nosotros a principio de año ejemplificamos con los verbos atmosféricos. Nos vamos a centrar solamente en el análisis de oraciones simples con sujeto y predicado y vamos a ver los componentes y algunos ejemplos. Si no recuerdan nada de esto, les sugiero que revisen las carpetas de primer año o las carpetas de segundo año que están subidas a la página de la escuela. Yo tengo acá abierto el cuadernillo de lengua y literatura de primer año por si les resulta útil. También retomen las carpetas porque este tema es necesario para pasar a lo siguiente que tenemos que ver, que es la composición, es decir, las oraciones compuestas, oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Tengo entonces acá un pequeño cuadrito con los componentes de las oraciones simples. Como pueden ver, están siempre separadas entre sujetos y predicados y tengo en cada parte los componentes que puede llegar a tener cada uno de esos elementos. No todos son obligatorios, hay algunos que son obligatorios y otros que no pueden aparecer. Y abajo puse tres posibles ejemplos para que analicemos después con los componentes de cada uno de los elementos. El primer ejemplo es el niño pequeño de cabellos negros asió la mano de su amiga, ¿no? Con un sujeto y su predicado. Otro predicado del mismo sujeto sería el pequeño. El niño pequeño de cabellos negros le dirigió una mirada ansiosa y podemos ver que el objeto indirecto está leído, pero ahora lo vamos a ver. Y el siguiente ejemplo es el niño pequeño de cabellos negros es estudiante, ¿no? El mismo sujeto para tres predicados distintos, o sea, tres posibles oraciones para analizar con estos elementos. Dentro del sujeto marqué yo acá que el núcleo siempre es sustantivo, o sea, el núcleo del sujeto va a ser siempre un sustantivo. Lo marcamos acá abajo con la letra N. Un sustantivo más sus modificadores, que pueden ser directos o indirectos. Nosotros veíamos en clase que los modificadores directos pueden ser adjetivos, artículos o pronombres posesivos. En este caso, en la primera parte del sujeto tenemos el niño pequeño, ¿no? Tenemos un artículo que especifica el sentido del niño pequeño. Podríamos tener otros ejemplos como un niño pequeño, como ese niño pequeño. En este caso dice él, especifica el sentido de este núcleo. Y por otro lado tenemos el adjetivo pequeño, que concuerda también en género y número con el núcleo sustantivo, que es niño. Y a estos elementos los vamos a llamar entonces modificadores directos porque no requieren de ninguna otra palabra para contactar con el núcleo que modifican, ¿no? Entonces vemos que hay una relación jerárquica entre estas palabras. Tenemos un núcleo y dos palabras que se dirigen o se orientan hacia ella. Podríamos tener un pronombre posesivo también, como decíamos acá, como modificador directo. Por ejemplo, su niño. Su sería un pronombre posesivo que modificaría a ese núcleo. Entre los modificadores indirectos tenemos un ejemplo acá, de cabellos negros, ¿no? Si lo pensamos, es una característica también que se refiere al mismo núcleo que es niño de cabellos negros. El problema es que esta construcción no es un adjetivo que se pueda unir directamente al núcleo, sino que partimos primero de un núcleo sustantivo que es cabellos, y ese núcleo está modificado por negros, pero no es un adjetivo que se pueda unir directamente al núcleo. Requiere otra palabra que es esta preposición de. Entonces la característica del modificador indirecto va a ser que está mediado para unirse a su núcleo por esta preposición. Requiere entonces, como puse acá en la fórmula, la preposición, que podemos marcar como nexo o como P de preposición, más necesariamente un sustantivo que puede estar o no modificado.
En este caso sí está modificado, ¿no? Entonces, de cabellos negros es un modificador indirecto que se refiere al mismo núcleo niño. Otra característica de los sujetos es que pueden ser tácitos, es decir, pueden no estar expresos en la oración y pueden ser inferidos en esos casos en que son tácitos por la flexión del verbo, como la persona y el número. Nosotros habíamos hecho el ejercicio siempre en el análisis de oraciones que siempre empezamos por determinar cuál es el verbo de la oración y ver cuál es su persona y número. Si lo buscamos acá, yo tengo en otra pestaña el verbo asir, buscado en un diccionario, ¿no? Nos da las definiciones y abajo la conjugación. El verbo asir, en la forma que tal como la tenemos acá, que es asió, vemos que se refiere a la tercera persona del singular. Entonces, si este sujeto fuera tácito, si yo no tuviera todo este sujeto y tuviera solamente la oración asió la mano de su amiga, yo puedo determinar que ese sujeto es tácito y que la información de ese sujeto es la tercera persona del singular, que nos va a coincidir con la información de este núcleo. Por ejemplo, si yo quisiera tener un sujeto plural, por ejemplo, los niños pequeños, yo tendría que cambiar entonces la persona y número del verbo. Debería decir, los niños pequeños asieron las manos de sus amigas o la mano de su amiga, ¿no? Los niños pequeños entonces sería un sujeto plural que concordaría en persona y número con el verbo asir. Por otro lado, entonces tenemos el predicado. Yo puse 3 ejemplos acá porque hay algunas cositas más para revisar sobre los predicados. Siempre buscamos primero entonces el verbo, que es el núcleo del predicado. Al núcleo ese lo vamos a llamar núcleo verbal y, como les decía recién, concuerda en persona y número con el sujeto. Y ese núcleo verbal puede tener complementos. Los que llamamos complementos son obligatorios. No todos los verbos los requieren. Hay verbos que requieren objetos directos, como en este caso el verbo asir, que nosotros vimos que por su significado significa tomar algo con la mano, sostener algo con la mano, ¿no? En este caso, el objeto sobre el que recae esa acción de asir, en esta oración, en esta primera oración, sería la mano de su amiga, ¿no? El niño pequeño asió, la mano de su amiga va a ser el objeto directo. El objeto directo puede tener incluso la misma forma que tiene este sujeto, por ejemplo. Siempre su núcleo va a ser un sustantivo. Tenemos en este caso el sustantivo mano. Y si el núcleo es un sustantivo, puede ser modificado. Del mismo modo que este sustantivo acá, por ejemplo, niño. Tenemos un artículo, que va a ser su modificador directo, y un modificador indirecto, que tiene la misma estructura que en esta primera parte de cabellos negros. Acá el modificador indirecto va a ser de su amiga. Tenemos dentro de este modificador indirecto la preposición, un núcleo sustantivo, amiga, y un modificador directo que en este caso es un pronombre posesivo, indica posesión, o sea que indica una relación de posesión entre uno y otro, ¿no? Y este va a ser entonces el objeto directo del verbo asir. Todo esto entonces es el predicado de este sujeto. Otro de los complementos del verbo es el objeto indirecto. Está compuesto, marco yo acá, por la preposición a o para, más un núcleo sustantivo, y además los objetos indirectos pueden ser sustituidos por los pronombres le o les. Fíjense en el segundo ejemplo entonces, para que veamos el objeto indirecto. El niño pequeño de cabellos negros le dirigió una mirada ansiosa.
Yo podría completar incluso esta oración diciendo: el niño pequeño de cabellos negros le dirigió una mirada ansiosa a su amiga. ¿No? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo dirigir, el mismo objeto directo que en la oración anterior, una mirada ansiosa, perdón, otro objeto directo en este caso, pero tienen la misma estructura, y después el objeto indirecto, o sea, la persona hacia la cual está dirigida la acción. Por eso requerimos la preposición a o la preposición para, ¿no? Le dirigió una mirada ansiosa a su amiga. En este caso, este objeto directo aparece sustituido por el pronombre le acá al inicio. Entonces eso hace que yo pueda omitirlo. Le dirigió una mirada ansiosa. O puedo incluirlo y dejarlo duplicado por el mismo pronombre. Por ejemplo, el niño pequeño de cabellos negros le dirigió una mirada ansiosa a su amiga. En este caso el objeto indirecto sería a su amiga, y también este pronombre le hacen referencia a la misma, en este caso a la misma persona, a la misma entidad, que funciona como objeto indirecto. Algo que no nombré en el apartado anterior sobre el objeto directo es que el objeto directo también puede ser sustituido. Y la sustitución de los objetos directos es por los pronombres lo, los, o sea, el lo y su plural, o la y su plural, la o las. Por ejemplo, en este caso, la sustitución sería: el niño pequeño de cabellos negros la asió. Ese la va a estar sustituyendo a la mano de su amiga. El último de los componentes que anoté yo acá sobre los predicados, hay más, pero en las oraciones simples vamos a encontrar casi siempre estos, o estos son los que vamos a encontrar mayormente, son los predicativos subjetivos obligatorios. Y estos son un poco más fáciles de entender porque son requeridos por determinados verbos que son muy específicos, y son 3, no más, que son los verbos que llamamos copulativos: el verbo ser, estar o parecer. Son esos 3, pero en cualquier tiempo, persona y número, ¿no? O sea, en todas las conjugaciones posibles de esos verbos. Por ejemplo, acá tenemos el verbo ser en presente. El verbo es la forma del presente del verbo ser, que es el infinitivo. Entonces tenemos el ejemplo: el niño pequeño de cabellos negros es estudiante. ¿Por qué se llama predicativo subjetivo obligatorio? Bueno, primero, predicativo porque forma parte del predicado. Fíjense que es un complemento de este verbo. Yo no puedo omitir la palabra estudiante. El niño pequeño sería una oración incompleta porque estaría omitiendo un elemento que es obligatorio de ese verbo, es. Subjetivo porque, si se fijan, esta palabra estudiante podría ser tranquilamente un modificador de este núcleo niño. Es decir, estudiante es una palabra que se refiere específicamente a este sujeto. Está orientado hacia el sujeto. Por eso le decimos subjetivo. Bueno, y obligatorio, por lo que decía recién. No lo podemos omitir sin que la oración quede agramatical. Una oración incoherente. Y eso pasa con los 3 verbos copulativos: ser, estar o parecer, en todas sus conjugaciones. Yo agregué acá un último punto, que son los circunstanciales. Son circunstanciales justamente porque no son obligatorios, no son requeridos por el verbo, y si yo los elimino, en general la oración va a seguir siendo gramatical, va a seguir teniendo un sentido. No son requeridos obligatoriamente por el verbo. Y esos circunstanciales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, causa, fin o instrumento. Son formas de clasificar los distintos circunstanciales según el tipo de información que nos dan sobre la acción del verbo, la acción, estado o proceso del verbo. Yo los marqué acá con la lista que figura de circunstanciales en el cuadernillo de lengua de primer año. Fíjense que acá está toda la clasificación y los ejemplos. Circunstanciales de lugar, que indican dónde se realizó la acción del verbo, y el ejemplo sería: cantaba en la calle.
Fíjense que entonces el componente en la calle es lo que nosotros llamamos un circunstancial de lugar y está compuesto en este caso por una preposición más un sustantivo y su modificador. Lo mismo con el circunstancial de tiempo, indica cuándo se realizó la acción. Circunstancial de modo, cómo se realizó la acción. Cantaba dulcemente. Nos indica una cualidad sobre el verbo. Circunstanciales de causa, es decir, por qué. Circunstancial, por ejemplo, de instrumento. ¿Con qué? No es un instrumento musical en este caso, sino un tipo de herramienta, es decir, ¿con qué se realizó? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo es cantaba con el micrófono, con un micrófono. Bueno, este es entonces un repaso muy rápido, muy breve, sobre los elementos de las oraciones simples, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo con todo este proceso es analizar cómo se combinan las palabras dentro de una oración, qué relaciones se establecen entre sí y, cómo se juntan para formar oraciones coherentes en este caso.